Bienvenidos a esta entrevista veraz, que como ven me saca gallos porque estoy un poco afectado de la garganta. Sábado, 22 horas, con un jurista de fuste en el Ecuador, pero que además se ha convertido en el más fustigador analista político de los últimos años. Y él disfruta ese doble papel, esa doble función. A veces, a juicio de sus colegas, habla de más, pero ese es Rafael Ollarte. Un tipo, ante todo, auténtico, valiente, claro, libre pensador. Y vean quién lo describió así la última vez que estuvo en ver a su manera, 2 días antes de aceptar la posición que ahora ocupa. Le voy a contar algo, puede ser una infidencia. Un Ujú. expresidente de la República alguna vez me dijo: ¿en quién pensarías tú para que sea mi asesor jurídico? Le dije: te voy a dar un nombre, pero para que no sea el asesor jurídico de la presidencia, sino que lo tengas como consultor. Rafael Ollarte. ¿Y por qué no asesor jurídico de la presidencia? Porque Rafael Ollarte es un libre pensador. Y en el Exactamente. momento que le dices algo que está equivocado, te va a decir que no y te vas a pelear con él. Aquí está ese libre pensador y allá está Enrique Herrería, como director de asesoría jurídica o director jurídico de la presidencia. Mientras que nuestro invitado en los próximos 60 minutos sigue en su actitud de siempre, con el pensamiento de siempre. Lo veremos al empezar. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz llega a ustedes gracias a Banco del Pacífico, Pharmacies, Lotería Nacional, Tempo Design, Pica. Bienvenidos a una entrevista crucial en un momento pivotal para el país, 2 semanas después de que la gran mayoría dijo no en las 4 preguntas de la consulta. Permítame recordarles quién es Rafael Ollarte, más que eso, su trayectoria. Él es doctor en jurisprudencia de la Católica, magíster en Derecho Público con mención en Derecho Constitucional. Tiene un post-título en Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Chile, especialista superior en Derecho Administrativo, articulista de Expreso, se dedica al litigio en materia de derecho público, específicamente en los ámbitos constitucional, administrativo y electoral. Fue asesor del Tribunal Constitucional 2000-2005, miembro de la Comisión Calificadora de Magistrados de la Corte Constitucional 2019 y analista frecuente también en mis espacios. Empecemos por lo que vimos hace un rato, doctor, bienvenido. Siempre es un placer, un privilegio estar con ustedes, don Carlos. ¿Qué opina de la decisión de Enrique Herrería, crítico del gobierno, crítico de la Corte Constitucional, que dejó y ahora se compromete a tapar uno de los huecos del barco? Pero Enrique Herrería tiene unas características. Primero, aparte de ser un conocedor de la ley y del derecho, y tiene una amplia experiencia pública, como lo sabemos. Intendente de policía del Guayas, magistrado del Tribunal Constitucional hace 20 años, diputado, asambleísta, magistrado nuevamente de la Corte Constitucional hasta hace poco tiempo. Un hombre que además tiene una buena visión política. Es importante, ojo, un juez constitucional. La Constitución es el más político de los textos jurídicos y el más jurídico de los textos políticos. Qué bien dicho. Eso decía José Luis Egaña, el profesor chileno fantástico. Cuando uno emite un fallo constitucional, tiene que tomar en cuenta las consecuencias de ese fallo. Y hay muchas veces en que la Corte
se emite una sentencia luego de muchos años en el peor momento. Uno dice, ¿por qué ahora? No calcular. Esas son cosas que debe siempre ver un abogado, especialmente un constitucionalista. No politizar sus decisiones, pero tampoco vivir en la estratosfera. Es decir, calcular o medir, por lo menos, o advertir las consecuencias de una decisión en función del momento en que se toma también. Efectivamente. Entonces, por ejemplo, si tú estás con la delincuencia hasta el cuello y te vienen a hacer el especial con los decretos de excepción, bien complicado. No digo que tú le tienes que conectar nada al presidente de la República, pero también comenzar a aparecer como un órgano opositor, eso no te hace ser una magistratura, te hace ser un actor político. Más aún cuando usted ha criticado que no entiende cómo ciertos fallos tardan 4 o 5 años, especialmente sobre garantías, y de repente salen en un momento que nadie explica la lógica. Exactamente. Uno dice, pero ¿por qué sacas esto ahora? O sea, parece que es intencional. Una vez dice, o es intencional o no sabes medir los tiempos. Bueno, usted sabe por qué es. La Corte dice que simplemente es cronológico, No, que las cosas salen en el orden que llegan. Qué pena. bueno, fuera, pero a ver, en el tema de las acciones de inconstitucionalidad, ahí no tienes orden cronológico, que tienes un desorden y un caos cronológico que es brutal. Acciones que se demoran 6 meses, un año, y otras que se demoran 10, 11 años. Sigamos. ¿Cómo puede el gobierno ahora, y con Enrique Herrera y él, hacerle entender ese mensaje que usted acaba de dar a la Corte Constitucional? ¿Saben qué? Por la circunstancia en que este país vive, tomado casi en su totalidad por los narcos, hay que pensar en dos cosas cuando ustedes se pronuncian: en la constitucionalidad, que es su tarea, y en la oportunidad. A ver, ¿qué es importante de Enrique Herrera, además de su conocimiento? Él sabe la jurisprudencia constitucional. Uno puede criticar los fallos de la Corte, pero no nos toca más que respetarlo, ¿cierto? Ujú. Y él conoce los precedentes. En la anterior Secretaría Jurídica, no sé, veía cosas que hacía el Secretario General Jurídico. Y me decía, pero, o sea, yo podré estar en contra de lo que dice la Corte, pero ya lo dice. Tienes que seguir esos parámetros y punto. O no los conoces o te los estás saltando intencionalmente. Y saltarse intencionalmente es hacer un problema. La principal función de un abogado es evitarle los problemas al cliente. Y me refiero a que muchas veces uno lo que tiene que hacer es evitar que genere un conflicto que sea procesado. Qué importante y qué grave lo que usted dice. Y qué oportuna la advertencia. Es decir, la función de Enrique Herrera o del director de asesoría jurídica, que felizmente recae en él, es doble. No solo decir la vía constitucional es esta, pero el momento oportuno es este. Efectivamente. Es decir, él va a ser rector o vaso comunicante de la política inevitablemente. A ver, le voy a poner un ejemplo. Una cosa es el Daniel Noboa de antes de mayo de este año y otra cosa el Daniel Noboa de mayo. ¿Por qué? Porque antes no tenía, no solo que no tenía mayoría parlamentaria, no tenía parlamentarios, no más, pues eran unos 4, Ujú. ¿ya? Entonces, hoy día, donde tienes una mayoría parlamentaria, no tienes ninguna necesidad, por ejemplo, de forzar proyectos de ley en materia económica calificados de urgente. ¿Para qué vas a forzar? O sea, esto uno lo podía entender a Lasso, con 12 asambleístas, a Moreno, que tenía una fuerte oposición correísta, al mismo Daniel Noboa al inicio de su mandato, donde como no tienes mayoría parlamentaria, tienes que jugarle a la urgencia económica para que pasados los 30 días emitas el decreto ley. ¿Por qué no tienes esa necesidad? ¿Para qué vas a estar forzando? Entonces uno a veces veía que, decía, oye, pero ¿para qué estás haciendo ese tipo de cosas? Por ejemplo, de meter materia en el segundo debate, de hacer proyectos de ley que no tienen unidad de materia, es decir, estas leyes ómnibus, ¿no? Que te Correcto. hablan de que son cajón desastre. ¿Para qué vas a hacer eso si tienes mayoría parlamentaria? Entonces, ¿qué Sabes jugar políticamente con las herramientas jurídicas. La Constitución 2008 es una constitución que a nosotros nos puede desagradar, pero es una constitución con la que tú puedes ejercer el poder y muy fuertemente. De eso vamos a hablar. Entonces, ¿qué diablos tiene que hacer o le queda por hacer a Daniel Lobo? Antes, permítanme recordarles que nos pueden seguir en Facebook y YouTube de Ver a su manera. Estamos también en Extreme, es canal 15 de Vito TVO, o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. En ambas cableras llegamos en el Ecuador a 30.000 hogares, mejor dicho, se conectan, según lo que hemos medido de televisores encendidos, cerca de 30.000 hogares simultáneamente al rato que se emite este programa. En Estados Unidos, en cambio, hay otros 12.000, 15.000 más que se enlazan por macro digital. La mayoría de sus suscriptores son ecuatorianos. Nos pone también en
ISPA TV, en ISPASAT, macro digital allá, en 18 provincias del Ecuador, siempre menciono Galápagos especialmente, y en una cablera de Perú y otra cablera de Colombia. Adicionalmente, las dos radios de mayor cobertura nacional transmiten después de fútbol este programa, y digo así el horario porque es incierto a veces. Entonces, Caravana 750 AM y Blue 88.9 FM. Como Blue no sale en Imbabura, allá lo reproduce Alborada 90.3 FM, y el reprise es por Extrema, desde Ambato para Tungurahua y Cotopaxi 92.5 FM. Ya habló recientemente el doctor Ollarte en Sonorama sobre el significado general del no en la consulta. Y él dijo que toca entender y aceptar que esto es una derrota. El presidente Noboa tiene que asumir que hay una derrota, no hay que edulcorar eso, es una importante derrota de carácter político. Ahora, la situación en blanco y negro para Daniel Noboa no varía, es decir, Daniel Noboa comenzó su gobierno hace 2 años ya, en noviembre del año 2023, luego de la mal llamada muerte cruzada, con esta constitución. Una constitución que tiene contradicciones, que es curiosamente una constitución poco garantista. Me refiero al ciudadano común y silvestre, ¿no? Es una constitución, a veces los abogados más jóvenes se sorprenden cuando uno les dice que antiguamente una acción de amparo o una acción de inconstitucionalidad se resolvía en meses. Una acción de amparo no pasaba de 3 meses, cosa que ahora en primera y segunda instancia se te va 1 año y medio, casi 2 años, ¿no? No sé si esto es garantismo, pero bueno, a la gente de las universidades y la academia les gusta esto, está bien, está bien. En democracia la cosa es así, no se pudo cambiar la Constitución. No se pudo cambiar la Constitución. Y él fue de los pocos juristas valientes de Quito que se atrevieron a firmar un comunicado de 23 abogados, todos constitucionalistas. La mayoría de afuera de Quito, los firmantes de Quito fueron apenas 4. Recuerdo a él, Ismael Quintana, Emiliano Donoso, entre otros, que dijeron, vamos por el sí, es una oportunidad para hacer esos cambios. Ahora que no se pudo, ¿tiene sentido querer buscar lo que no se pudo cambiar con la consulta, con la mayoría que usted acaba de destacar que tiene en la Asamblea? A ver, cuidado, para las enmiendas requiere 2/3, no tienes. Uh-huh. Y para la reforma... 103 votos, 101 votos, por ahí, más de 100. Sí, Ya. En cambio, para la reforma parcial se puede aprobar con mayoría absoluta. Pero requiere referéndum. Pero hay referéndum. O sea, lo que logre con sus 77, poco sirve porque eso, si es una reforma en la Constitución, el pueblo tiene que votar sí. Exactamente. Por ejemplo, el tema de castración química y registro de violadores. Que ya tiene un dictamen ahí de la Corte Constitucional. No sabemos si lo va a plantear nuevamente. ¿Algún otro? Lo que pasa es que si uno se pone a hablar de reformas a la Constitución, yo lo primero que diría es, estabilicémonos un poquito, no juguemos a plantear reformas a la adivinanza. Si ya es indispensable hacer una reforma, planteémosle, pero creo que hoy día es inoportuno. La Constitución para el ciudadano no es una Constitución conveniente, es una Constitución en la cual si usted tiene un problema constitucional se va a tener que plantear en juicios de años, a veces más de 5, algunos llegan a la década, no solucionas las cosas, son cosas que tú le cometes. ¿Qué hace que hoy sea inoportuno hacer eso? Yo diría además insensato. A ver, ¿qué hace? Daniel Noboa tuvo una buena vena electoral, no hay que negarlo. Daniel Noboa llega al poder e hizo cosas que otros no habían podido hacer. Solo recordemos que la eliminación del subsidio a la gasolina extra le generó muchos problemas a Lenín Moreno y casi le cuesta el cargo y que finalmente se desbarrancó el señor Lasso. Él lo hizo. Luego hizo otras cosas que se intentaron durante muchos años, que era aumentar el IVA. Para bien o para mal, se aumentó el IVA al 15%. Daniel Noboa fue reelecto en Cortes de Luz. 4 meses sin luz. Era una cosa que ya llegó a ser insoportable. Y pese a eso, logró una reelección y con una distancia que yo creo que hoy día, después del resultado del domingo y ver que el Tribunal Electoral no actúa pues al gusto y color del presidente de la buen República, recorrido y analítico usted hace. Con esos antecedentes, entonces, ¿por qué perdió
de manera apabullante, no. Pero cuidado que en el referendo del 2024, el del año pasado, Sí, él ganó el sí en 2 preguntas, Ajá. extradición y jueces constitucionales. Pero hubo otras 2 que no promovió arbitraje. arbitraje internacional y Bueno, trabajo por horas, trabajo que por- fueron preguntas manipuladas y permitió la manipulación. Eso ya era una señal. Mira, Cierto. uno Porque de- no se vio la señal, ¿verdad? a ver, ¿A qué le llama preguntas manipuladas? ¿Recuerda eso a la audiencia? la experiencia no es que tú eres un infalible. Cualquiera persona que dice yo soy un experto en algo, lo mismo que usted es porque se ha equivocado. Correcto. Uno se equivoca, a veces se equivoca gruesamente. ¿Y qué haces tú en tu vida luego de años? Ese cúmulo de errores los vas corrigiendo y vas formando tu experiencia. Tú ya no te vuelves a equivocar. O sea, ya equivocarse 2 veces demuestra tu poca inteligencia. No. U otra cosa. Me refiero a lo mismo. No, o sea, no, es que tiene usted toda la me refiero razón. a incurrir en lo mismo. No necesariamente es poca inteligencia y no es porque quiera defender o justificar o explicar quién ha tomado esa decisión, no porque tiene un entorno no adecuado para procesar esas decisiones. Efectivamente. Si hubiera tenido alguien como Enrique Herrería, seguramente advertía lo que usted está diciendo ahora. Cuando se planteó el tema el año pasado, yo me acuerdo que yo hice, o sea, en el tema de extradición, uno iba a medios, explicaba el tema de Sí. extradición, corregía las malas ideas que hubo en la consulta de Lazo, donde se hacía aparecer la extradición como una deportación de delincuentes. Entonces uno iba aclarando el tema de jueces constitucionales. Por ejemplo, yo lo vi mucho a Ismael Quintana defendiendo el tema de jueces constitucionales, pero cuando veíamos el tema trabajo por horas y arbitraje internacional, no había eso. Entonces no se tomó la batuta, no se explicó. La primera conclusión no es que a Daniel Noboa le falta inteligencia, pero lo que sí le falta, evidentemente, es Prudencia. experiencia Y prudencia. Usted se sobredimensionó, como le había ido bien en todo, dijo yo, gano Exacto. todas. Dice, ¿por qué? A ver, en esa consulta popular había mucha gente que no sabía lo que se le iba a preguntar. Sí, no estaba, Yo le voy a decir, no estaba- la persona que no me dio el estaba- servicio doméstico me dijo, doctor, ¿cómo voto? Y yo le digo, yo no le puedo decir a usted cómo va a votar. Qué genial. Eso tiene que verlo usted. Así Dice, es. es que no sé cómo. Entonces, le digo, bueno, yo le puedo decir cuáles son las preguntas, pero hasta ahí no las puedo llegar, porque yo no puedo decir, vote sí o no. ¿Ah? Entonces, la cosa no es así. Entonces, a ver, de primera mano yo le puedo decir que hay gente que no sabe ni siquiera qué es lo que se va a preguntar el domingo. Y eso es fácilmente manipulable. Y hubo errores presidenciales gruesos, el tema de que la Constitución le iba a hacer el ChatGPT, que la base militar, no sé dónde sacó el tema de Valtra. Luego se empezaron a hablar cosas que no tenían ningún Que le sentido. iba a dejar de prestar servicios de salud, el IES, para pasárselo a mi Claro, yo no sé, salud. pero eso no está en la Constitución, pues está en la ley. Pues, o sea, por último, no es un tema no es un tema constitucional y así otras cosas. ¿Por qué un gobernante que empezó una cadena de aciertos en todo, de repente no hace una lectura correcta de las 2 preguntas que pidió la consulta, como usted dice, y comienza a retroceder en todo? A ¿Por ver, qué? un presidente de la República no es un todólogo, no es un sabelotodo, debe tener un buen equipo. Y la primera cosa que tenía de malo el gobierno de Noboa era esa vocería. Claro, uno decía, teníamos no recuerdo cuál era el cargo, secretario de Comunicación, que explicaba muy mal las cosas, muy finamente, uno decía, pero a la gente le tienes que explicar las cosas en fácil, pues eso no le vas a empezar a explicar la alta filosofía de las decisiones políticas. Después de haber tenido secretarios de comunicación o de la administración del talla de Patricio Quevedo, en la época de Febres Sí, Cordero, claro. me acuerdo, de Gonzalo Ortiz, en la época de Rodrigo Borja, me acuerdo, de Alejandro Román Armendáriz, usted no nacía todavía, en la época de Jaime Roldós, 79-80, me acuerdo. Tipos de una solvencia, de un peso, aparte de una elocuencia excepcional. Uno le veía, me acuerdo, a Quevedo, y uno no podía dejar de prestarle atención. Correcto, No correcto. podías. Fue mi profesor. Era que tenía un poco de la vista cruzada y cosas por el Correcto. estilo. Era un tipo que te hablaba y te hacía entender las cosas, no te engañaba, te decía las cosas al pan pan y al vino vino. El mensaje ahí es que el entorno debe cambiar más allá de Enrique Herrería, o se debe adoptar otro tipo de disciplinas, de asesores. A ver, en Enrique Herrería se produce una paradoja. Tenemos una muy alta expectativa de Enrique Herrería, Demasiada. lo cual es bueno. Sí, Porque creemos que él puede cambiar todo el es un gobierno. No, reconocimiento que uno le hace. no. Lo que él tiene que cambiar es el manejo de la asesoría jurídica. Punto. Pero hay gente que lo está viendo como el ministro de gobierno en la sombra o como el vocero de la presidencia. Correcto. Y él no va a hacer eso. Ninguna Él de las es el dos cosas. secretario general jurídico. Ok. Que yo entiendo que si el señor presidente Noboa le ha nombrado a Enrique Herrería es porque tiene confianza en las 2 cosas que uno debe confiar en las personas. ¿Qué son? La confianza personal. ¿O no? Es decir, primero que yo no te voy a hacer ninguna trastada. Si yo estoy aquí,
para servirte lealmente. ¿Y la otra? El conocimiento. Correcto. Claro, porque yo voy a decir, yo conozco abogados que son muy competentes en un área, pero no le voy a cambiar, no le voy a cargar un divorcio. Bueno, podemos entonces concluir que las expectativas de que cambie el manejo jurídico de la presidencia son fundadas. ¿Y el resto? De eso hablaremos con el doctor Rafael Ollarte al volver. Con el Banco del Pacífico, el sueño de una casa propia se puede. Que tus hijos tengan espacios cómodos en donde crecer, se puede. Asegurar un techo futuro para los tuyos, se puede. Garantizar el derecho a una vivienda digna, se puede. Con el crédito Mi Casa Propia, se puede. Banco del Pacífico, tu banco. Lotería de Navidad, Lotería de Navidad, un carro cada semana y mucho más. Tenemos un nuevo ganador y quedan 4. La Lotería de Navidad. Cómprala ya. Lotería Nacional. Junta de Beneficencia. Hoy te muestro cómo pagar con De Una en tu Pharmacy's preferida. Pides tus productos favoritos e indicas que vas a pagar con De Una. Escaneas el código QR y listo, haces tu pago fácil y rápido. Porque yo vine al mundo a vivir sin complicaciones. Y para todo lo que necesito, ahí está Pharmacy's. Ahí está Pharmacy's. En la semana con más ofertas del año, Pica es menos bla 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 y más Black Week. Hasta 50% off en electromuebles y todo lo esencial para tu hogar. Aprovecha del 24 de noviembre al 1 de diciembre. Con tu Club Pica, compra hoy y paga en marzo. O con tu tarjeta de crédito favorita, difiere hasta 12 meses sin intereses y desde 2 meses de gracia. Pica, menos bla bla, más Black Week. Aplica en condiciones y hasta agotar stock. Al proseguir esta entrevista con el doctor Rafael Ollarte, permítanme recordarles que es posible gracias a nuestros auspiciantes. Banco Pacífico, Lotería Nacional y su sorteo de $3 millones el 24 de diciembre, con 3 opciones distintas en cada boleto. Pica, que tiene súper ofertas por Black Week, le llaman ellos, no solamente Black Friday. Tempo Design, igual he visto que están hasta con 70% de descuento. Allí 15 meses de crédito y hasta 2 de gracia. Y Pharmacy, que esta semana estuvo y mañana domingo también, con 20% de descuento en todo. ¿Qué otras cosas cambiar entonces? Esa pregunta le hicieron recientemente también al doctor Ollarte. Lo que pasa es que ahí no hay un montón de cosas que hay que cambiar de la Constitución. O sea, hay que hacer una Constitución bien hecha. Vamos a decir coincide en la necesidad de una nueva Constitución entonces. Sí, en lo orgánico y en lo dogmático. Sí, porque además cuando tú comienzas a hacer reformas o enmiendas, a veces esto no es compatible con el resto de la Constitución. Correcto. Soy partidario de hacer tabla rasa con las cosas. No. ¿Ya? Pero hay cosas importantes que hay que cambiar. Régimen de la economía, hay que cambiar eso. No podemos dejar el tema de que la concesión es la última rueda del coche, que Ecuador tiene $200 millones de inversión extranjera y Perú 16.200 y esa es la otra. Porque aquí hay gente que cualquier cosa es regresión de derechos. Por ejemplo, establecer una edad adecuada para ser miembro de órganos del poder público es regresivo de derechos, como que todo el mundo participa en esos concursetes mal hechos. Lo que le pasó a Guillermo Lasso, cuando dijo hay que eliminar el Consejo de Participación, facultad nominadora tiene que volver a la legislatura y no establecía el sistema de concursos. ¿Y qué hizo? Porque le forzó a mantener el sistema de concursos, caro, lento, malo, inadecuado. Y uno decía, pero me está dejando la misma cosa. Y con eso solo me entramos. está cambiando el órgano que le pone el visto bueno al concurso. Si pensaba 6 meses atrás, mayo del 2025. Ya ven por qué ha moderado esas expectativas o ínfulas de cambio
6 meses después. Pero en esa intervención hay dos cosas que son inevitables de abordar. El concurso para fiscal, uno. Dos, y sí, miren qué suspiro se manda. Y un impulso a la inversión extranjera directa que pasa por el manejo de sectores estratégicos que sigue siendo monopolizado por el Estado. En el mismo orden, ¿qué hacer con el concurso para fiscal ahora que hay uno temporal al doctor Alarcón afín al gobierno? Dicen que es afín al gobierno. ¿Y por qué se dice que es afín al gobierno? Porque el sonriente presidente del Consejo de Participación Ciudadana parece afín al gobierno. Y por los nombramientos que se hizo de Mario Godoy y cosas así. Entonces la gente, ¿qué calcula? Perdón, presidente Noboa, pero la gente va a calcular de que tal como el señor Godoy, que no es un tipo destacado, pero es el presidente del Consejo de la Judicatura, el señor Alarcón va por la misma. Y hay gente que teme porque además usted se ha imprudentemente dicho que usted es un mal enemigo, ¿no? Usted es el presidente de la República. ¿Verdad? Uno puede ser mal enemigo con las cosas propias, pues no con la función pública. Porque eso suena, bueno, si tú te metes conmigo, yo te saco la perimbucha. Y como soy presidente de la República, más todavía. No, esas son cosas que hay que ir bajándole un poquito el tono. El fiscal entonces debería ser uno de los que impulse el concurso para relevarlo y se dedique los 6 meses, un año máximo que tendrían a su tarea, o tomarse todo el tiempo el mundo. Lamentablemente, nosotros dijimos que no, y digo nosotros como ciudadanos dijimos que no, yo voté que sí, en todas. Yo igual. Pero la gente dijo que no, y hay que asumir eso. Entonces tenemos el sistema de concursos, entonces sabemos entonces los ecuatorianos de que el Consejo de Participación Ciudadana tiene como principal función hacer concurso. Porque de control ciudadano y participación social. No. Y si cambiar las normas con las mismas que está cuestionado. Usted ya tiene garantizado, primera cosa, que el concurso fiscal es un concurso abierto. Es decir, se puede presentar Pedro, Juan y Diego. Claro, me va a decir, los requisitos para ser fiscal son los de miembro de la Corte Nacional de Justicia, que son los más altos, ¿ah? Cierto. Es decir, ecuatoriano, incluso por naturalización. 2, título de abogado, ¿ya? Y le recuerdo que en el Ecuador hay 2 cosas que no se le niega a nadie hoy día. Vaso de agua y título de abogado. ¿Te quieres sacar? Lo va a poder sacar de cualquier parte. ¿Ya? Luego, 10 años de ejercicio de la profesión. Pues que es tanto tiempo. Hay un enroque ahí por parte del gobierno al no ser ya opción de la Gasca para ir a la constituyente que se esperaba podría presidir, y de la Gasca ahora concursar para fiscal. Pero él no necesita oficio presidencial como nadie. O sea, usted simplemente si se siente que tiene, o sea, si usted tiene los requisitos y se siente apto para el cargo, porque más le exigen especialización penal, eso sí. Sí. Y en gestión administrativa. Debería concursar José de la Gasca. Es que yo no le puedo recomendar eso a José de la Gasca, porque yo no confío en el sistema de concursos. Yo no le puedo decir que una persona se presente algo que yo no me presentaría. Más grave todavía. Es quedar mal parado. Más grave todavía. Al revés. Justo porque el concurso es así, debe ir gente, sé que usted no va a optar por eso, de sus méritos o de los méritos de la Gasca, justo porque el concurso es así. Y le puedo dar nombres. Sí. De la Gasca, Paulina Araujo, José Molina, ¿se van a presentar? Pablo Encalada. ¿Se van a presentar? Se van a presentar. O sea, usted va a decir que cualquiera de esas personas, especialmente los últimos 3 que son abogados de libre ejercicio, ¿se van a ir a un concurso donde pueden quedar mal parados? Pablo Encalada me dijo que sí, que se corría ese riesgo porque no había peor cosa que no pelear. Sí, no estamos de acuerdo, no puede decir eso. Pero vea que hasta ahora se le dice a Diana Salazar la 10/20. Qué bestia. ¿Por qué razón? Sí. Porque en un concurso, cuando usted toma prueba, y cuando hicimos el concurso de corte, si yo le digo las notas del concurso de corte nacional, usted me va a decir, pero es un alumno de la universidad, saca eso. Sí, pero una cosa es que yo te tomo una prueba en el semestre en que estás cursando tus estudios universitarios, y otra cosa es que yo te tome la misma prueba 30 años después. Pues, ¿cómo hacemos que ese concurso para fiscal, con las reglas de juego que usted impugna y cuestiona y los aspectos que destaca, sea lo menos opaco posible? A ver, mira que yo he estado en 2. En el del 2019 y en el 2022 que renuncié finalmente. ¿Concursos para qué? Para la constitucional. ¿En el 2019? El que nombró la original Corte Constitucional, ahí estuve yo, y también estuve en el siguiente concurso, en la primera renovación. Pero ahí la renuncia fue porque empezaron a presentar personas sin requisitos. No me acordaba de eso. Claro, pero me sigue presentando. Yo ya llevo 3 meses acá sin ejercer la profesión y me sigue presentando gente sin requisitos. Pero ¿no es justamente por eso que se requiere ese contraste? ¿Usted pensaba que los tipos sin requisitos podían llegar a ser? Por eso se
Se descalificaron esas carpetas y se declaró desierto el concurso. Y comenzamos otra vez, y otra vez presentaron carpetas y dije, no, hasta aquí nomás hemos llegado, yo no puedo seguir sin ejercer la profesión. ¿Valió la pena? A ver, La retrospectiva, no. ¿valió la pena? No, siempre vale la pena. Y yo, como siempre he dicho, yo me hago responsable de mis actos. Y cuando la Corte Constitucional comenzó a hacer cosillas, con el doctor Herrería inclusive, a ver, yo fui asesor de Enrique Herrería. Enrique Herrería me conoce a mí, yo lo conozco a él. Cuando él fue miembro de la Corte, dejamos de lado, ahí se quedó la amistad porque yo soy un abogado. Claro, y eres un juez. desde luego. Nosotros hemos recobrado relaciones luego de su salida de la Corte. Y con otras personas que yo tenía buena relación, la perdimos. Qué bueno oír esa descripción. Jueces no es justo ni para mí, ni para ellos, ni para los clientes, porque uno tiene que defender el caso. Sí. ¿A quién vas a poner primero? ¿Tu amistad con el juez o a tu cliente? Me ha pasado lo mismo como periodista. Yo rara vez soy amigo de jueces, pero cuando he sido y de repente hay una posición contraria a la que yo sostengo como periodista, me ha tocado asumir la posición de periodista, no de amigo. Uno sí hace mérito de ser también antipático y pesadito, ¿no? Yo sí reconozco que ese es mi vicio. No, ¿usted? ¿Pesado? Bueno, sí, antipatiquísimo. No, el tipo más divertido. No, claro, porque a usted no le están llegando los palos ahora. Tiene sal quiteña. Los quiteños tenemos sal. Sí. Pero yo creo que los quiteños somos bien aguados. No, mucho ají también. A ver, hay un segundo elemento en ese fragmento de usted que vimos. ¿Qué se puede hacer para torcerle el cuello a este monopolio del Estado a los sectores estratégicos y disparar Pero inversión terminemos el tema extranjera? fiscal. Oiga, A ver, terminemos el fiscal. Dele. Entonces, aquí se puede enfrentar cualquier tipo, Ya. porque con título de abogado se te va a enfrentar cualquier título. Hay universidades que las maestrías y los doctorados te los dan como quien imprime un cartón. La universidad debería cobrarte el precio del papel y un agregadito por el sello, porque hay gente que se gradúa de las maestrías sin asistir a clase. O sea, siguen existiendo universidades de garaje sin ser de garaje. Que son grandes universidades, son lindos campus, pero al final tienes que graduar a la gente. Aún esas hacen eso. A ver, pero incluso gente que está en esas maestrías, en Veraquén, en Ecuador, hay 40 facultades de Derecho, 40. Ya. Y yo me refiero a mi área que es constitucional, habían 20 maestrías en constitucional. Y había gente que estaba en esas maestrías y me decían, pero sí se ha graduado un tipo que nunca lo vimos en clase. Es online. Solo se conectaba, Ya. el tipo, nunca, ni siquiera sabíamos cómo se llamaba. Ok. Pero estuvo el día de la ceremonia y pagaba puntualmente. Volvamos al Entonces- concurso fiscal. Con esos antecedentes Entonces, que... ojo, usted me va a decir que los grupos de delincuencia organizada van a dejar ese concurso ahí nomás. No, pues muchos de sus abogados van a optar por estar allí. Mira de sus abogados, pues. Porque lo mejor es presentar a alguien que no tiene pasado. A ver, las personas que tenemos oficio conocido nos pueden criticar. Cierto, ¿no? Nos pueden criticar al Lo cliente. mejor nos es pueden presentar a criticar- alguien que no tiene pasado. Claro, a mí me puede criticar mi ideología política, me puede criticar y uno está plenamente dispuesto. Pero su trayectoria ha sido ¿Ya? pública. A mí me Pero, acuerdo eso. es que aquí todo el mundo tienes que caer bien a todo el mundo. ¿Qué Si no, hacemos entonces? pero llega alguien sobre el cual tú no conoces nada de esa persona. Es el mejor. Y eso El no se tipo sin puede pasado. y eso no se puede detectar en la fase de impugnación. Ya, es que pues si no te pasa algo. No, La prueba escrita no la te conoces. trae 20 títulos, pero Puede decir que sí, que no es un buen orador, pero es un competente. y puede ser un gran orador, pues. Qué grave cosa. Ok, Es el problema del concurso. Otra cosa es el sistema de designación directa, en el cual usted, a ver, perdóneme, voy a dar nombres. ¿Usted puede sacar de su oficina a Hernán Pérez Luz? no, pues, para que sea esto, O sea, nunca se va a ir en esas condiciones. Una cosa es que usted le diga, preséntese al concurso, y otra cosa es que usted tenga un presidente de la República que le hace el teléfono y le diga, vea, doctor Pérez, ¿sabe que lo necesito ahí? Es bien difícil que no decirle que no a un presidente de la República. Es bien difícil. Ujú. ¿Ya? Entonces, al tipo lo tienes que sacar. Perdone que utilice Sí. su nombre. No, está doctor, bien, ¿ya? es una denominación Lo tienes, genérica. lo tienes que sacar de su sitio, donde más es prestigioso, está en zona de confort, es un tipo que tiene un ejercicio de la profesión amplio, lo conocemos, podemos litigar en contra, nos puede caer bien o mal, sabemos quién es. Pero a él lo tienes que sacar, él no se va a ir solo a decir, sí, hoy día me picó y me voy a enfrentar el concurso Ya, para tal me cosa. está describiendo la trampa, pero no, ¿cómo salgo de ella? ¿Cómo salgo de ella? Usted tiene que, a ver, ya lo sabemos. Uno, en el Ecuador deshicimos los sistemas de inteligencia. No. Entonces aquí usted tiene gente a la cual no le conoce el pasado. Porque una cosa es que venga Perico Los Palotes y yo, Rafael Ollarte, no sepa quién es. O sea, ese factor de análisis de inteligencia debe incluirse entre lo que conozca por lo menos el ente
del concurso que es el CPC3. Por eso uno le puede decir a la policía o a la Fuerza Armada, es decir, necesito que me diga vida, pasión y muerte este señor. Debería, ¿no? Sí, sí. Y se tiene que hacer, es obligatorio. Si usted está en un concurso, tiene que averiguar a quién le va a nombrar. ¿Qué otras precauciones? Porque si no, después el desconocido llega pero si tú te puedes pegar un tortazo con el conocido, pero con el desconocido. ¿Sabe qué grave y qué importante es su advertencia? Él acaba de decir, ¿usted cree que los del crimen organizado van a coger un abogado de ellos o de trayectoria conocida? No, lo mejor es presentar a alguien que cumpla los requisitos, pero completamente O sea, 2 doctorados, 40 maestrías, habla bien y formalmente ejerció la profesión 10 años, pues, formalmente. A mí me pasó uno con un desconocido que yo recomendé y entrevisté un par de veces para el concurso de renovación de jueces de la Corte Constitucional. Izquierdo era el apellido, ¿ok? No quiero ni referirlo, porque los malabares que hicieron en esa comisión, con ese concurso para renovar esos jueces, fue una porquería, para decirlo suave. Cuando volvamos, más con Rafael Ollarte, quien nos queda todavía mucho que aprender, ¿ya? Y entender, porque ciertamente sus posiciones son muy sui generis, pero no equivocadas. Con el Banco del Pacífico, el sueño de una casa propia se puede. Que tus hijos tengan espacios cómodos en donde crecer, se puede. Asegurar un techo futuro para los tuyos, se puede. Garantizar el derecho a una vivienda digna, se puede. Con el crédito Mi Casa Propia, se puede. Banco del Pacífico, tu banco. Lotería de Navidad, Lotería de Navidad, un carro cada semana y mucho más. Tenemos un nuevo ganador y quedan 4. La Lotería de Navidad. Cómprala ya. Lotería Nacional. Junta de Beneficencia. Hoy te muestro cómo pagar con de una en tu Pharmacy's preferida. Pides tus productos favoritos e indicas que vas a pagar con de una. Escaneas el código QR y listo, haces tu pago fácil y rápido. Porque yo vine al mundo a vivir sin complicaciones. Y para todo lo que necesito, ahí está Pharmacy. Ahí está Pharmacy's. En Pica la Navidad se siente desde el primer momento, desde que los niños escriben su carta con toda la ilusión del mundo, cuando recorren la tienda y descubren un universo de juguetes, los que sueñan, los que tanto quieren y los que hacen brillar sus ojos. Porque para ellos, los regalos que llegan al corazón se sienten. Pica, siente la Navidad con la alegría de jugar. Compra ahora con tu Club Pica y paga desde marzo. Tempo, descuentos 70%, hasta 15 meses sin intereses, 2 de gracia. En la parte anterior me quedó un tema pendiente porque ustedes vieron que él habló del tema de inversión extranjera y de esta aberración de los sectores estratégicos que son un monopolio del Estado, a pesar de lo cual, lo ha dicho el presidente Noboa, se han utilizado a cada rato excepciones para que en casos como telecomunicaciones, por ejemplo, ya la inversión extranjera pueda intervenir. Supuestamente es un área estratégica solo reservado al Estado. Servicio de agua potable, Guayaquil, servicio de agua potable está concesionado. Aeropuertos estratégicos, los que mejor están son los únicos 2 concesionados, Quito y Guayaquil. ¿Cabe seguir intentando con el esquema que hay romper esa limitación? A ver, no es extraño, y es una regla general, yo le diría en Iberoamérica que hay servicios que están publicados, es decir, que en principio los debe prestar el Estado por su alta relevancia social, y bienes que están publicados. Agua, minas. Estados Unidos no existe eso. ¿Publificados, sí. llama usted? Sí. Primera vez que oigo el término. ¿Por qué? Cuando usted... Publificados. La afectación
Ya. a un bien del dominio público. Es el del contrario demanda, de ¿no? privatizados. Exacto. Entonces, cuando usted los publica, los saca del comercio ¿Eso es jurídico privado. castizo o es invento No, suyo? es una extracción. Ese modo, pero igual existe la ok. publicación. Ya. Entonces, por ejemplo, usted dice, a ver, si yo soy poseedor de un terreno, ¿puedo adquirir el dominio? Claro, por prescripción. Lo ha poseído con ánimo señor y dueño. Ya va a insistir en eso. Pero si usted se posesiona del Cotopaxi, se podrá sentar 50 años en la cima del Cotopaxi, que eso no le va a prestar. Está claro. ¿Va a insistir en eso? A ver, entonces, eso no es extraño. Lo extraño es que el hecho de que algo esté publificado como servicio o como bien, ¿ya? El Estado no lo pueda concesionar. O que la concesión sea la última rueda del coche. En su administración, no en su propiedad. Claro. La Constitución 2008 fue una constitución hecha para la abundancia económica. No había tanta plata, porque además te encontraste el país con fondos. Claro. Habían fondos. Fonditos que dejó Mauricio. O sea, no es que tú llegaste a la presidencia y no había ni para los limones. Pues no era así. Habían fondos, el presupuesto era bajo y encima te empezó a llegar una hemorragia de recursos por los commodities, pues, petróleo y otro. Entonces tenías mucha plata. Entonces había que gastarse la plata. Así somos nosotros. En nuestra vida personal, por eso nos gusta eso. ¿Ya? Había que gastarse la plata. Entonces, por supuesto que tú puedes hacer carreteras, puedes tener servicios públicos, lo que tú quieras. Ahora no Cuando es esa la situación. Claro, cuando no tienes plata, ¿qué haces? ¿Por qué Chile tuvo que hacer eso en el gobierno de Pinochet? ¿Por qué? Porque era un país pobre, era un país que no tenía dinero. Entonces, o sea, la opción era, no tienes carreteras, no tienes puertos, no ¿Podemos hacer lo mismo con lo que concesiones. nos queda? ¿Darle full a las concesiones? El problema es que vea, esto es como un principio. Cuando usted rompe un principio, es muy difícil volver a unir sus piezas. Si yo rompo esto, ¿Qué por principio supuesto, estaríamos rompiendo? la confianza. ¿Qué confianza tiene el inversor en que Ecuador no le va a incumplir las condiciones? Porque, por contractuales? ejemplo, en minería estamos repletos de inversionistas, de concesiones y de permisos. Yo voy a poner el caso. Ahí el problema son los trámites y las licencias. Voy a poner el caso de Quito. Cuando se hace el aeropuerto de Quito, había unas condiciones contractuales en la concesión, de tasas, tarifas. Sí. De repente asomó alguien diciendo que estaba ganando mucho el concesionario y había que revisar el contrato. Entonces algunos decíamos, claro que puedes hacer eso. Pero revísale el contrato. El otro te va a decir, bueno, ya tengo el aeropuerto hecho y entre meterme en un problema y seguir con menos condiciones. Y uno decía, oye, ¿y cuando quieres hacer el metro de Quito? Te va a aceptar una concesión. Si tú el día de mañana, cuando ya tienes hecho el hueco y ya tienes puesto los tenecitos, vienes y le cambias las condiciones. Te va a aceptar una concesión. Por eso es que en el Ecuador usted no tiene concesiones. Por eso es que en un país pequeño como nuestro, me refiero territorialmente, en comparación con nuestros vecinos y con países europeos, no tenemos una autopista. Oiga, eso es fatalista. ¿Estamos perdidos entonces? Yo nací. Esta idiosincrasia de este país es así, esta ubicación de este país es esa, y la elección que opta este país es la que acabamos de ver. Entonces, rindámonos porque somos así los ecuatorianos. No, pero usted tiene que... Eso es lo que me está diciendo. A ver, por ejemplo. Y yo le estoy diciendo que sabe muy bien. Perdón, voy a llevar esto al subterráneo. Si usted en una relación personal traiciona y es infiel, ¿cómo recupera Nunca se recupera la confianza. Entonces, ¿qué confianza tenemos nosotros para fuera del país atraer una inversión extranjera en la cual encima le decimos y no tienes arbitraje Le pongo el ejemplo. Encima. Le pongo el ejemplo personal. Pero curiosamente, no yo, algunos a pesar de eso reinciden. Pero ¿sabe que a veces son la pareja más feliz del mundo porque perdonan una infidelidad. Pero ¿sabe cuál es el ejemplo? Por poner así. Sí. Perú. Perú hasta los años 80 era un país donde usted no podía poner nada, usted no apostaba nada por ese país. Era una piedra, estatizante, separaron lo político de lo económico, tiene prosperidad. Claro, pero la primera cosa que hizo fue tener un presidente de la República que nos puede caer bien o mal, Fujimori. y muy mal luego de lo del 95, que no nos caía nada bien el señor, pero un señor que empeñaba en esa materia su palabra, asumía los riesgos y cumplía. ¿Puede hacer una cosa parecida a Daniel Noboa ahora? Segundo, hacer que eso, porque no es que se murió Fujimori o se le acabó el gobierno, quedó preso, lo que sea, se Fujimori y se acabaron esas políticas. No, usted tiene que asumir que esas las institucionalizó. Expreso los contratos ley en el Perú. Van a cambiar la constitución, el contrato se respeta. Vea, ahí puede gobernar. ¿Qué presidente peruano no ha terminado en la cárcel? Doctor, pues, ¿está usted diciendo que debe hacer eso Daniel Noboa? Sí, primero dar confianza. Primero dar acá confianza. hay un presidente que va a firmar concesiones y que va a cumplir las concesiones.
Y que no va a estar cambiando. De las aquí condiciones en adelante. él. Porque ya dio retro en dos cosas. Es que, ¿sabe qué? Tengo que hacer aquí otra pausa. Las conversaciones con, y peor en mi caso, con el abogado Ollarte, el doctor Ollarte, Rafael Ollarte, son apasionantes y no pretendan que esta no sea. Pero son posibles por nuestros auspiciantes. Ojalá no pierda la idea y el entusiasmo. Vuelvo con eso enseguida. Con el Banco del Pacífico, el sueño de una casa propia se puede. Que tus hijos tengan espacios cómodos en donde crecer, se puede. Asegurar un techo futuro para los tuyos, se puede. Garantizar el derecho a una vivienda digna, se puede. Con el crédito Mi Casa Propia, se puede. Banco del Pacífico, tu banco. Lotería de Navidad, Lotería de Navidad, un carro cada semana y mucho más. Tenemos un nuevo ganador y quedan 4. La Lotería de Navidad. Cómprala ya. Lotería Nacional. Junta de Beneficencia. Hoy te muestro cómo pagar con de una en tu Pharmacy's preferida. Pides tus productos favoritos e indicas que vas a pagar con de una. Escaneas el código QR y listo, haces tu pago fácil y rápido. Porque yo vine al mundo a vivir sin complicaciones. Y para todo lo que necesito, ahí está Pharmacy. Ahí está Pharmacy's. A las 22 horas. No es posible que un organismo con apenas 9 magistrados y a lo mejor con 5 vayan a destituir al presidente de la República que ha sido electo por parte del pueblo ecuatoriano. De lunes a viernes y domingos. Se cayó en la concesión del Campo Sacha. ¿Pero por qué? Porque nunca fueron claros en mostrar en qué condiciones se iba a concesionar el Campo Sacha. Entrevistas que hacen historia. Nadie es más poderoso que China y que India en producción de medicamentos buenos, bonitos y baratos y efectivos, pero a 10 años plazo. Y preguntas que abren caminos. Si no existe ese sistema de distribución en el Sistema Nacional de Salud, valga la redundancia, ¿cómo retomamos el tema ahora? Vera a su manera. Lunes a viernes y domingos a las 22 horas por Facebook y YouTube. RTU Radio Sucesos 101.7 FM. Vito TV Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9 Manaví DirecTV 194. Radio Centro 101.3 FM. Les decía que no quiero perder el hilo de esta apasionante conversación. Estaba citando el doctor Rafael Ollarte, quien le debe el Perú haber emprendido por una línea de transformación y crecimiento económico que luego nadie quiso cambiar ni pudo cambiar. Fujimori, a pesar de todos los dislates y errores que después cometieron. ¿Ya? Y le decía yo, ¿está insinuando que Daniel Noboa puede hacer una cosa así? Dice, lo primero que tiene que dar es confianza. ¿Cómo va a dar confianza? Ya reculó en lo mal, ya reculó en lo desecha. Entonces, ¿no lo puede hacer Daniel Noboa? No puede volver a hacer eso en primer lugar. ¿Qué se hace para no volver a hacer eso? Vamos. En Chile, la izquierda entendió que Pinochet le puede caer muy mal, pero su sistema económico era el que emprendía el desarrollo de ese país. La gente hoy día no lo entiende, porque la gente cuando tiene de todo, increíble, no sabe que el país era pobre. Es pobre Chile, un país mal hecho. Lo mantuvieron presidentes socialistas después como magos. No, sí, hasta el actual pasante de la presidencia de la República, el señor Boric. Ese tipo mal hecho, hasta ese señor le ha tocado. Sí, señor. Y cuando quiso deformar la Constitución, Chile le dijo, no, me quedo con la del Pinochet. Pero cuidado, que esa Constitución adivine de dónde salía. Era la nuestra. Gran parte de inspiración de correcto. Tuve buenas entrevistas en la televisión chilena. Y la gente, claro, cuando uno decía, verá esto, verá esto. Correcto. Oiga, hasta ahí nomás hemos llegado porque se hizo bien. Y esa era una cosa que uno también le advertía a la gente del presidente Noboa. Decíamos, este proceso constituyente, si es que se da el sí, no es el de Montecristi. Porque hay esto, señor.
Correcto. Usted aquí no puede andar durmiendo Ese sobre la factor mesa. cambia haciendo todas las cosas. Correcto. Nos vamos a enterar. Yo me enteraba porque veía la sesión. Con esa constitución correísta a la Pero cual, eso es lo que tenemos. a la cual el pueblo indirectamente le ha dicho que siga. Eso tampoco presumamos de eso. No. No, simplemente que no le han dado el voto de confianza al presidente de la República para que sea a través de él la iniciación de un proceso constituyente. Presidente, esos resultados le tienen que hacer entender algo. Usted tiene que recobrar la confianza. Usted va a dar un primer paso, pero es solo un primer paso. Es el nombramiento de Enrique Herrería. Es un paso estupendo, pero no es el único. Y algunas otras No se señales puede también. quedar Es decir, ahí. él ha mostrado la señal de que necesito hacer cambios en mi equipo. Acaba de cambiar, algo que yo nunca entendí cómo nombró el gerente general de Petroecuador, peor cuando este señor nunca Sí, quiso hablar. no sabemos. Bueno, ha cambiado la ministra de Educación, que me sorprendió, pero la persona que la releva es de primera en educación, ha incorporado A Mario Cubi. a Mario Cubi, de primera también. O sea, hay buenas señales. Sí, pero entonces, a las buenas señales, las otras también, pues porque no es que aquí. ¿Cuáles son las libra otras? de, Estábamos libra hablando de de- suave 20 de hueso. Estábamos tampoco hablando de las- inversión extranjera. ¿Cuáles son las otras también que ustedes esperarían? Generar confianza. ¿En qué? A ver, primero, cuidado, la palabra presidencial hay que darle valor. Y verá que el pueblo le ha dado valor Sí, a su señor. palabra. Entonces, cuando usted dice tonterías, Sí, la sí. gente se la cobra. Sí, señor. Primera cosa. Segunda cosa, cuando hay una derrota electoral, tiene que salir. Es la segunda vez que hace esa broma Coincido. de esconderse. Yo puedo entender que está escondido. Persona que se le dio las cosas así, sin ningún. Por eso lo he apego. indicado, pues. Entonces, cuando fue el empate con Luisa González de Mira, se desapareció y el domingo ese 16 se desapareció, señor. Eso no se hace. Tiene que salir. No tiene por qué ir a reírse. Pues. Correcto. Yo lo entiendo. Tampoco no va a parecer como después de una Hay que hacer derrota. lo que hizo Milei Exacto. cuando perdió las elecciones anteriores, ahí estás en que ganó, con la cara de señor. Todo está dicho. Leyendo el libreto, dijo, hoy hemos tenido una derrota Exacto. política y vamos a rectificar para convertirla en victoria. Toma. Y a los 2 meses la convirtió en la victoria. Exactamente. Tome el lado bueno de las cosas. ¿Qué es cuál? Hay que tomar el lado bueno. ¿Qué es cuál? 4 veces no. ¿Cuál es el lado bueno? Ser un juez severo de sí mismo. Hay gente que no se recupera de una victoria. Y eso Gente parece que no se recupera de Exacto. una Hay victoria. gente que cuando pierde algo queda demolido. Pero hay gente que de las Hay gente que no victorias- se recupera de una de una victoria. victoria. Entonces, eso de creer ser indestructible y de que yo no pierdo. Ya se ensimismaron por lo vez Exacto, anterior. el exceso. Sí. El peor mal que usted puede tener en el ejercicio de la profesión, en el deporte, en cualquier circunstancia con su pareja, es el exceso de confianza. Correcto. El de creer que las cosas son seguras. El de que Ensimismarse. aquí no va, exacto, de que aquí no va a pasar ninguna cosa rara que no le afecte a usted, señor. O que tiene todo bajo control. Exacto, eso no existe. Como dicen los militares, por eso a mí me gusta tanto el tema de la milicia. ¿Ya? Los planes nunca resulta como fueron hechos. A ver, aquí una siguiente pregunta, a la que usted me lleva inevitablemente, porque no falta quienes dicen que en el círculo presidencial alguien evalúa, que no es el presidente, la posibilidad de ir otra vez a la muerte cruzada si las cosas se siguen poniendo como se ponen. Cruzada, pero ¿quién le está Para acusando? mostrarle al país que con esta gente no se puede, en 5 meses de elecciones, esta vez yo me lanzo, no va a ser como Lazo que no se Sí, lanzó. sí, pero eso- Y ahora sí tenemos la mayoría que nos han negado. Pero tiene mayoría. ¿Para qué va a jugar eso? No es suficiente para grandes cambios como usted. Pero no, 2/3 ya es otra cosa. A ver, cuando usted se lanza a hacer una de ese calibre, no es para jugar, no es para adivinar. Usted tiene que, cuando usted se lanza a una consulta popular, como una muerte cruzada, por eso Lazo fue irresponsable en eso. Si usted se lanza a una muerte cruzada es porque está seguro que va a ser reelecto y le van a dar una mayoría parlamentaria más de lo que tiene ahora. Bueno. Ahorita tiene mayoría, eso es harto. ¿Qué hace Es con esa harto. mayoría? ¿Qué hace con esa A mayoría? ver, deje la Constitución en paz, ya está ahí, pero también sépale a jugar. Correa, que promovió esa Constitución, se la saltaba cada 5 minutos. El señor que aparece, que no sé qué enfermedad tiene ¿usted recuerda que la Constitución prohibió el arbitraje internacional? Sí. ¿Cuándo el señor Correa emitió los decretos de denuncia de esos tratados? ¿Sabe cuándo? Nunca. Una semana antes de irse. Le dejó la denuncia de los tratados de inversiones a Moreno. O sea, durante todos sus 10 años de gobierno hubo arbitraje internacional en Ecuador. Ok. Pues, aparte de ser farsante, se saltaba la norma que ahora dice, ay, pero hay que respetarla. Si usted fue el primero. Tenemos una pregunta pendiente en este segmento. La pregunta era, ¿cómo generar confianza? Y estábamos hablando de lo económico. De lo político usted ha dicho que hay una señal, yo creo que hay varias, la mejor es la de Enrique Herrería, coincido. ¿Cómo generar confianza? La confianza que se perdió. Una de las cosas que en otros países les llama la atención es que los presidentes en Ecuador salen mucho en el diario. Todos los días, tiene que salir.
No, el presidente de la República tiene que hablar cuando debe hablar, porque en lo otro para eso están sus ministros, sus voceros. No sobreexponerse, administrar Exacto. mejor. Segundo, que cuando va a decir algo tenga cuidado porque lo que dice tiene que cumplirlo. Ok, procesar mejor los pronunciamientos. Tercero, Exactamente. Y tercero, siempre cumplir la palabra empeñada. No hay quejarse. A ver, la Constitución... cuando te encuentras con una realidad que te impide cumplir la palabra empeñada, él dijo no subir el IVA, lo subieron, porque el Estado lo encontró en esas condiciones. Sí, pero cuidado, una cosa son las ofertas de campaña y otra cosa es el ordenamiento jurídico que te encuentras. El señor presidente no está gobernando con la misma Constitución con la que asumió el poder. No sabía dónde se estaba metiendo, señor. Porque una cosa es que yo pueda tener problemas con los datos de las finanzas públicas, porque los gobiernos, el que sea, te puede pintar la cifra y decirte, no, ¿cómo es? La reserva monetaria es de tantos miles de millones, los ingresos estatales son tantos, y resulta que cuando tú llegas, resulta que no tienes el dinero, no tienes los ingresos tributarios no son lo que se prometía, entonces tú tienes que arreglar eso, no quejarte, arreglar, para eso fuiste elegido. Pero segundo, y de lo que no me puede decir que no sabía cuál era la Constitución. Yo lo que le entendí en lo económico, para arreglar eso, disparar el mecanismo de concesiones. Pero cuando yo le digo eso, usted me dice, no hay confianza. ¿Qué diablos hacemos? Generar confianza. ¿Con qué señales? ¿Con qué actitudes? ¿Qué nombramientos? Exactamente. Usted lo ha dicho. Buenos nombramientos. A ver. ¿Qué son buenos nombramientos? ¿Sería eso no un buen nombramiento? Tan buen nombramiento. Son las canas que le hacían falta al gobierno. Tan buen nombramiento que incluso exmiembros de la Corte Constitucional hoy día andan diciendo la estupidez, se lo voy a decir claramente, claro, de que ¿cómo así no está regulado en Ecuador el tema de los cargos? Oye, pero perdón, después de eso no debería volver 6 meses a ocupar una posición así. Pero si han pasado 35 años en la Corte Constitucional que cuando terminaron su periodo se dedicaron a hacer que unos volvieron al oscuro sitio donde han salido. Y otros de los actuales jueces seguidos fueron asesores de los anteriores. Exacto. Y ejercían la profesión, claro, en los casos de agenda, ¿no? Ejercían la profesión antes de ser miembros de la Corte Constitucional y después de ¿se les ha dicho algo? No, pero parece que Herrería ha sido el primer y último miembro de la Corte Constitucional que ha salido. Qué bueno que lo aclara. ¿El profesor Salgado acaso no salió a ejercer la profesión? ¿Alguien le ha dicho algo? Señora Daniela Salazar, no sé si volvió a la universidad, si ejercerá la profesión. Pero si le vas a decir algo, díselo a todos. Es que Herrería no te gusta. Y ojo, el secretario general jurídico nada decide, es un abogado. Y si usted cree que lo han nombrado porque se ha sometido al poder, está equivocado. Lea los fallos de Enrique Herrería, era bien duro a veces con el gobierno. Y a uno lo que menos le interesa cuando uno tiene un abogado es que el abogado le diga, sí, don Carlito, claro, tienes razón, hagamos nomás así para que se termine de estrellar. Buenos nombramientos. Una de las claves, porque ha dado varias. Hay que leerlo, el doctor Rafael Ollarte, no entre líneas. Hay que leerlo en las líneas que acaba de decir, que debería adoptar el gobierno para mostrar que los cambios van por la dirección que todo el mundo reclama y que el mismo presidente parece reconocer. Entonces, que no cesen las rectificaciones, ¿ya? Que se moderen los objetivos, se haga lo que se puede y lo que se debe con, para usar la palabra de ellos, las herramientas que se tienen, pero demuéstrenlo, no solo díganlo. Hasta la próxima semana. Este espacio Veraz llegó a ustedes gracias a Banco del Pacífico, Pharmacies, Lotería Nacional, Tempo Design, Pica. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Macro Digital Televisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Alborada 90.3 FM Imbabura, Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi.